El vocero de Perú Libre mencionó que el acercamiento fue con Pedro Castillo en su momento, cuando eligieron a que Pedro Castillo sea el candidato que represente al partido político Perú Libre, fue lógicamente por la convicción de cambio que tenía Pedro Castillo. Entonces hoy la verdad que una de las propuestas pues, de Pedro Castillo desde el primer momento era el cambio de la Constitución. Entonces es por ello que anclan en esa idea, porque propone Pedro Castillo lo mismo que proponía pues, y lo que propone Perú Libre, y es por ello que se convierte en el candidato presidencial de Perú Libre. Entonces hoy la verdad que lo ha dicho el vocero de Perú Libre ha dicho las cosas claramente, que hoy la verdad que se busca pues uno de los principales requisitos y el objetivo que se tiene en el cambio de la Constitución es buscar la independencia. O sea, lo que hoy se busca con la Constitución es lograr la independencia del país, que no lo hay. O sea, un país libre, independiente, sin que interfiera pues Estados Unidos en las decisiones que debe tomar este país. Debemos ser un país libre y soberano, tal como lo dice pues, lo debe decir la Constitución claramente. En segundo lugar está en las empresas estratégicas, así en el caso del gas. La verdad que eso debe estar reflejado en la Constitución como un acto de ley. Y lo más importante, la construcción de un Estado plurinacional. Entonces yo sé que hay de repente mucha gente que no logra entender esto. El Perú es un país pues, con muchas naciones, somos un país somos plurinacionales, porque la verdad que es por ello que hasta el día de hoy no se ha logrado converger en una sola idea, porque tenemos muchas naciones que conviven dentro del Perú. Tenemos la nación aymara, la nación quechua, o sea, hay muchas naciones. Entonces, ¿qué es una nación? La nación se considera aquellos pueblos que tienen las mismas costumbres, que tienen el mismo idioma, que tienen la misma religión, mantienen sus propias raíces, sus propias tradiciones a los demás. Entonces, es por ello que muchas veces no comulgan o no comparten, porque ellos tienen otra religión, tienen otra cultura, tienen otra costumbre. Entonces, y tenemos que entender y tenemos que saber respetar esas ideas, esas costumbres, esas religiones. Y frente del respeto está darle cabida, está darle participación. Y esta Constitución debe darle participación a todas estas naciones que conforman el Perú, para que su voz de esta gente, de estos pueblos, que nunca se le dio la participación, nunca tuvieron la oportunidad y nunca le quisieron escuchar, en esta vez sea escuchado. ¿Y cómo van a ser escuchados? Cuando sus representantes de estas naciones puedan tener poder y participar en la vida activa, en la toma de decisión del país. Y es por ello que se necesita modificar la Constitución para darle oportunidades a esta gente que en 200 años ha estado olvidado, estos pueblos originarios. Entonces, por ello que es muy importante plasmar en esta nueva Constitución la participación activa en el proceso, en la construcción de un nuevo país. Y ellos deben insertárselo, deben tener su espacio político, deben participar en política y se le debe abrir el espacio que necesita. Entonces, por ello que nunca se sintieron identificados con el país, porque nunca le dieron las oportunidades, y más bien quería que ellos como nación se adapten al Perú, cuando no es así. Somos un país plurinacional, pluriétnico, pluricultural. Entonces, por eso considero que debe ser muy importante hacer estos análisis y estos debates, y espero pues que en este nuevo gobierno, en esta nueva Constitución que debe nacer
de las profundidades, de las entrañas del pueblo, pueda converger las diferentes naciones que conforman el Estado peruano para que nadie se vea excluido y realmente enrumbemos al desarrollo que tanto hemos esperado y que tanto hemos soñado. Vamos a escuchar al vocero pues, de Perú Libre, donde el día de hoy deja las cosas claras. Algo que tiene que quedar claro desde el primer momento. Sabemos pues que Pedro Castillo y Perú Libre es un partido de izquierda y hoy ha ganado la izquierda peruana, ha ganado la izquierda en el Perú para construir una sociedad más justa. Vamos a escuchar al representante del vocero de Perú Libre. O país vecino en proclamar a Pedro Castillo como presidente del Perú. Y recordemos de que estas elecciones se han llevado hace un poco más de un mes. Todavía existían impugnaciones por parte del Frente Fujimorista en contra de Pedro Castillo y las instancias correspondientes dieron estas como verificadas, se resolvieron, entonces ya no habría ningún tipo de excusa viniendo de la derecha peruana para evitar de que Pedro Castillo sea presidente. De todas maneras, han existido diferentes lecturas sobre esos momentos, sobre lo que ha significado este retraso. Hoy aquí en 180 queremos abordar precisamente eso. Queremos entrar en detalle sobre lo que significa no solamente la presidencia de Pedro Castillo para Perú, pero también para la región y entrar en los detalles ahí de su proclamación. Estamos en contacto directo hasta Perú junto con Eduardo Bendezú, quien es secretario nacional de prensa del partido del profesor Perú Libre. Bienvenido, Eduardo, qué gusto poder conversar contigo aquí con Camilo Ugalde en Red Patria Nueva, llegando a todo el territorio boliviano y también fuera de él. Estamos teniendo un problema de conexión. En 2 segundos nosotros estableceremos de nuevo esta conexión. Ustedes saben que este tipo de cosas suceden cuando estamos al vivo, pero es importante y agradecemos de sobremanera de que Eduardo pueda contestarnos en estos momentos. Eduardo, ¿ya nos escuchas? Sí, sí, Camila, buenas tardes. Nuevamente, bueno, un saludo a ti y por tu intermedio al pueblo de Bolivia y a todo el pueblo latinoamericano que pueda estar escuchándonos y agradecer este espacio justamente para informar con mayor detalle de lo que es el proceso primero de elección que se ha vivido en nuestro país y en segundo lugar dar algunos alcances de lo que nosotros como partido tenemos planificado para este gobierno que inicia el 28 de julio de este año. Bueno, es un gusto, como siempre, poder conversar contigo, Eduardo. Estamos ante estos hechos. Ayer, las instancias correspondientes en el Perú decidieron por fin llevar adelante esta proclamación de Pedro Castillo. ¿Cómo se ha evaluado esta demora? ¿Cuáles han sido los elementos que la institucionalidad ha dicho que eran las razones de este retraso? ¿Y cómo se ha leído desde el Partido Perú Libre el mismo? Bueno, el único motivo para que esta proclamación haya demorado tanto es el no aceptar por parte del fujimorismo de la derecha una derrota que obviamente les duele a ellos, porque de pronto, después de 200 años de historia, por fin un representante legítimo del pueblo, como es el maestro rural Pedro Castillo, y una fuerza política de izquierda, gana estas elecciones. No hay antecedentes como tal, y por eso no solamente es una negación, sino también han buscado distintos mecanismos para impedir que la voluntad mayoritaria del pueblo peruano se haga efectiva mediante la proclamación. Recordemos que han impugnado, han tratado de presentar nulidades, y todo eso obviamente tiene un procedimiento, tiene una serie de plazos que el Jurado Nacional de Elecciones ha tenido también que respetar en vista de algo nunca pasado en nuestro país. Nunca una candidata o un candidato había demorado tanto en aceptar su derrota.
pero ya sabemos cuál es el guión de la derecha, del fujimorismo principalmente, de irrumpir en cualquier momento el escenario político, sabotearlo. Lo hemos visto hace 5 años con otro gobierno de derecha en el que perdió el fujimorismo, pero ahora vemos pues a una ultraderecha, ¿no?, que está dispuesta a emplear cualquier mecanismo para impedir que el pueblo peruano pues pueda elegir cómo vivir, y eso pasa en principio por tener una asamblea constituyente como ustedes la tuvieron ya hace más de 10 años, o como lo tuvo Ecuador y ahora recientemente lo está teniendo el pueblo de Chile. Entonces, ese también es el objetivo central y también esa es la mayor preocupación que tiene la derecha en este momento. Importante lo que mencionas, Eduardo, es un elemento histórico, es realmente histórico de que un candidato como Pedro Castillo, un candidato popular, sea elegido presidente en la República de Perú, más aún después de esta constitucionalización que existió del neoliberalismo por parte de Fujimori en el 93. Para llegar a nuestra población boliviana, para que conozcamos estas similitudes, un poco la historia. Estimado Eduardo, ¿cómo podríamos describir al profesor Pedro Castillo, sus proyectos, su familia, dónde nació, cómo vivió, qué es lo que realmente significa como persona Pedro Castillo y qué representa en ese Perú hermano? Bueno, acá como en toda Latinoamérica, el Estado no ha servido para impulsar, cerrar las brechas históricas, ¿no?, sociales y económicas. Eh, Acá lo que ha pasado es que ha habido una herencia de los oligarcas, ¿no?, de los grandes adinerados a sus hijos, a sus nietos, y por el contrario, pues el pueblo ha heredado pobreza. Salvo algunas excepciones, se puede hablar de algunos ricos que han emergido de la pobreza. Pero en fin, en el caso concreto de Pedro Castillo, es un maestro rural, como hemos dicho, o sea, es decir, vive en un distrito, una zona muy alejada, no en una gran ciudad, un pueblo pequeño. Es maestro, se hizo maestro trabajando de muchas actividades, ¿no? Fue pues vendedor ambulante, vendedor de helados, entonces campesino, así costeó sus estudios, y luego de esto siguió un posgrado, es un magíster, y a la vez se hizo dirigente sindical, ¿no? Digamos, su momento más llamativo dentro de su vida sindicalista fue el año 2017, 17 y 18, cuando dirige la última gran huelga de los maestros en nuestro país, en el Perú. Una huelga que tuvo más de 60 días de lucha y que marcaron de algún modo en Pedro Castillo su devenir político, porque por un lado, Pedro Castillo no venía de una militancia activa de algún partido, y por otro lado era muy consecuente a lo que señalaban las bases, ¿no? Entonces eso también significa en Pedro tener una capacidad muy abierta al diálogo. Es tal vez de las personas que escucha más, escucha la mayor posibilidad de opiniones, y sobre eso pues poner algunas decisiones. El año pasado Pedro Castillo tuvo acercamientos con el partido Perú Libre, el cual pues milito, en el cual soy dirigente, y se entabló el propósito de lanzar su candidatura teniendo como principal propuesta el cambio de constitución, entendiendo que la constitución del 93, aparte de ser ilegítima porque se dio en un golpe de Estado, en un gobierno de facto, en una dictadura cívico-militar, se dio también con una exclusión de partidos de izquierda, o siquiera partidos democráticos. Todos los partidos que tuvieron representación eran partidos de derecha, fueron solamente 70 constituyentes, y el referéndum fue muy cuestionado, ¿no?, porque no fue refrendado por una gran mayoría de la población, fue apenas por poco margen. Entonces, todos estos elementos han significado que nosotros elevemos esta bandera como la mayor, y porque también el pueblo peruano entendía que el principal problema social, político, económico de nuestra patria, y hasta cultural, es justamente esta constitución que privilegia los derechos de unos pocos y genera pues desigualdad, pobreza, exclusión en las mayorías, ¿no? Esas, digamos, son las cualidades del maestro Pedro Castillo,
que han permitido llegar a este triunfo electoral histórico y que insistimos, ¿no? Pedro tiene esas cualidades muy claras y por otro lado el partido, que también es necesario señalarlo, es un partido que ha nacido en provincia, es el primer partido de la historia del país que gana una elección y que es de provincia, no es de la capital, no es de Lima. Y por otro lado es un partido abiertamente de izquierda, es un partido que tiene en su ideario las posturas ideológicas de Marx y de Lenin. Entonces, creo que son elementos también esenciales para entender cuál va a ser un poco el camino que nosotros vamos a impulsar desde, uno, el gobierno y dos, desde las organizaciones sociales y políticas que tienen que impulsar este proceso que no va a ser nada sencillo. Definitivamente, porque es un momento constitutivo, ¿no? Será un momento fundamental en la historia peruana, el hecho no solamente de tener a Pedro Castillo, una persona, a un líder sindical como Pedro Castillo como presidente, pero también lo que significa para las organizaciones sociales y para la población en su conjunto en torno a este debate de la Asamblea Constituyente. Y ahora, Eduardo, a mí me gustaría entrar un poco en detalles sobre ese debate. Durante estos meses, tanto electorales como previos, ¿cómo tú ves este debate en la sociedad peruana en torno a una asamblea constituyente? ¿Qué elementos salen a la luz? ¿Qué ideas están en el aire en este momento en Perú? Bueno, como señalaba hace un momento, el pedido de una nueva constitución no es exclusiva del partido ni de otros partidos de izquierda, es más bien un bien común del pueblo peruano. En una encuesta publicada en septiembre del año pasado, eh, se evidenciaba que casi el 70% de la población peruana sí quería una nueva constitución. Ahora, ¿cuáles serían los elementos primeros? La soberanía. Ese debería ser el principal elemento, es decir, no tener injerencia extranjera, injerencia de los capitales extranjeros. Segundo, la recuperación del salario, o en todo caso, de informe doméstico de Latinoamérica. Nosotros pagamos alrededor de $18 por 10 kilos de 10 kilos o 10 litros de gas doméstico, ¿no? Para la cocina principalmente. Eso es increíble, ¿no? Sabiendo que tenemos unas reservas importantes de gas y que lastimosamente casi el 100% de estas que están en manos de privados se van al extranjero y vuelven después ya tratadas al propio país. Entonces, eso más otros recursos naturales que tenemos, como el litio también, que tenemos grandes yacimientos que todavía no son explotados, pero que están en mira de ser explotados, recursos de carácter forestal, ¿no? De riquezas marítimas que están concesionadas. Entonces, esa sería, por ejemplo, la segunda parte interesante de una nueva constitución. Lo tercero iría por el tema de comunicaciones, tanto sea por teléfono, por internet. Esta pandemia ha mostrado que solamente el 60% de las personas del país tenían acceso a internet y el 40% no, generando pues una mayor brecha social y de conocimientos. Lo mismo que con nuestras vías de comunicación, ya sean de carreteras, fluviales, aéreas, que también están todas concesionadas. El otro aspecto importante, sí o sí, tendría que ser la declaratoria de una sociedad, de un Estado plurinacional. El Perú, al igual que los países de Latinoamérica, pues no es la hechura solamente de una nación o de una sola cultura, es más bien consecuencia de distintas culturas, ya sean andinas, amazónicas, de la costa, afrodescendientes. Entonces, esta necesidad de ser reconocidos como particulares dentro de un Estado, dentro de un país, dentro de un espacio geográfico, es vital porque de lo contrario va a seguir perdurando esas ideas de que los blancos tienen todos los derechos y los demás somos ciudadanos de segunda categoría. Esos serían a grandes rasgos los contenidos que debería tener la nueva constitución que va a confeccionar el pueblo peruano. Es importante poder resaltar estos elementos que son de soberanía, de no injerencia, de que los recursos sean
para los pueblos, ¿no? Porque somos países tan ricos, y lo decía muy bien el profesor, basta de pobres en un país rico. Ahora, Eduardo, también haciendo referencia al cuadro de Mariátegui que tienes en la espalda, se habla sobre la polarización en el Perú, una polarización que los bolivianos conocemos muy bien también a partir de esta intersección que se hace lo étnico con la lucha de clases. ¿Cómo tú crees y cómo se ha evaluado desde el Partido Perú Libre el poder generar un proyecto de país más allá de Lima, un proyecto de país que realmente ponga frente a estas cuestiones tan racistas y tan naturalizadas en nuestra región? Bueno, has señalado adecuadamente a Mariátegui, porque Mariátegui en el estudio de la realidad peruana de hace 100 años señalaba que hay una coincidencia, ¿no? Étnica, racial, si se quiere decir, con el tema clasista. Y si bien es cierto, ha cambiado nuestra sociedad desde entonces, pero algunos de estos elementos perduran, ya no tal vez en la figura del pongo, del sirviente, que está a disposición de un terrateniente, pero sí, por ejemplo, del provinciano que tiene que verse obligado de emigrar a las grandes ciudades y particularmente a Lima.